Muy bien amigos y amigas, para comenzar con el tutorial, primero les vamos a mostrar el tipo de lana y el gancho que vamos a estar utilizando. Como pueden ver, tenemos el gancho de 5.5 milímetros, ahí pueden ver su número. Y voy a estar utilizando esta lana que es bien gordita, creo que mide aproximadamente como unos 4.5 milímetros hasta 5 diría yo. Ahora, para realizar este gorrito voy a estar utilizando aproximadamente 100 gramos, ya con todo y pompón. Entonces, para comenzar vamos a realizar nuestro nudo deslizado. Muy bien, entonces para comenzar primero vamos a realizar nuestro nudo deslizado. Una vez que ya lo tenemos, ahora vamos a hacer una cadenita base que tenga 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos. Esta cadenita base puede variar según el tamaño que vayas a hacer el gorrito. En mi caso, como este es un gorro para la talla de 4 o 10 años, voy a utilizar esta medida. Pero si vas a hacerlo más pequeño, puedes hacer 5 cadenitas, y si lo vas a hacer para grande, puedes hacer hasta 10 cadenas, ¿ya? Todo depende del gusto de ustedes. Ahora, me voy a regresar a la cadenita que está antes y voy a hacer el punto bajo. Me voy a regresar por cada cadenita tejiendo un punto bajo. Se tiene que ver algo así. Ahora, para la vuelta 2 vamos a hacer una cadena, vamos a voltear nuestro tejido. Este primer punto vamos a agarrar todo el punto completo y tejemos un punto bajo. Ahora, los puntos que siguen vamos a agarrar la hebra de atrás. Y así vamos a ir trabajando hasta el último punto. Perfecto, ya estamos aquí para trabajar el último punto. Este último también vamos a coger todo el punto completo y hacemos un punto bajo. Entonces, el primero y el último vamos a agarrar el punto completo y los demás agarramos la hebra de atrás. Repetimos esta vuelta pasada, cadena, el primer punto cogemos todo completo y los que siguen vamos a agarrar la hebra de atrás. Así, así, el último agarramos todo completo. Cadena, giramos, agarramos todo el punto completo, los que siguen la hebra de atrás. El último todo el punto completo, y de esta manera es como vamos a repetir una vuelta tras otra vuelta hasta tener la medida que necesitamos. Nosotros vamos a trabajar la talla de 4 o 10 años, por ende nuestra circunferencia tiene que ser de 50 centímetros. Por acá en la pantalla te voy a estar dejando una lista de medidas que son totalmente confiables para que puedas hacer el gorrito para todas las tallas, desde 0 a 3 hasta la talla de adultos. Ahora sí, continuemos. Muy bien amigos y amigas, ya tenemos aquí nuestro elástico con 50 centímetros, así es como se ve. Ahora amigos, lo que sigue es cerrar nuestra bandita. Entonces para cerrarlo yo me voy a posicionar aquí donde quedé y me voy a volver a introducir acá, a meter acá donde quedé, o sea en ese punto, allí. Me paso a esta punta y voy a posicionarme en el primer punto que está allí. Entonces voy a sacar y voy a deslizar. Introduzco en el siguiente, saco y deslizo. En el siguiente deslizo y así voy a ir deslizando todos los puntos hasta llegar al último. Ahí está. Vamos a hacer aquí una cadena. Vamos a voltear el tejido y así es como queda cerradito. Pueden observar que no se ve el cierre de vueltas. Entonces, ¿ahora qué sigue? Bueno, vamos a tejer una vuelta de puntos bajos en cada espacio hasta llegar al final. Entonces, ¿dónde van a ser los puntos bajos?
Bueno, está muy fácil, solo tienen que fijarse aquí en las espiguitas. Pueden ver que tenemos esto que está hundidito y esta espiguita que está hacia afuera, hacia adentro, hacia afuera, hacia adentro. Tanto en la que está hacia afuera tejemos un punto como en la que está hacia adentro. Entonces así es como se van a fijar. Entonces vamos a continuar por toda esta vuelta. Muy bien, amigos y amigas, para terminar esta vuelta vamos a deslizar aquí y así es como se ve. Así que vamos a comenzar con esta vuelta y lo primero que vamos a hacer es una cadena. Vamos a agarrar una lazada y en este espacio, el primero, vamos a tejer allí un punto alto. Muy bien, amigos y amigas, luego de este punto alto vamos a agarrar una lazada y vamos a contar aquí 1, 2. Allí en ese punto bajo 2 lo vamos a agarrar, pero así, miren, en relieve, así. Entonces hacemos 1, allí mismo hacemos otro, y allí mismo hacemos otro. En total tienen que ser 3. Tres puntos relieves en ese mismo punto, lazada y cuento. 1, 2 y allí hacemos un punto alto. Bien, entonces una vez que ya tenemos ese punto alto, repetimos otra vez contando 1, 2. Allí vamos a hacer el punto relieve alto de esta manera. 2 y 3. Lazada, cuento 1, 2 y allí tejemos un punto alto. Entonces así es como tienen que trabajar esta vuelta. Lazada, cuento 1, 2. Este punto lo vamos a agarrar así en relieve y allí vamos a hacer 3. 1, 2 y 3. Entonces lazada, cuento 1, 2 y aquí tejemos un punto alto. Y de esta manera, chicos y chicas, es como vamos a avanzar por esta vuelta. Así que continuemos. Muy bien, amigos y amigas, ya terminamos esta vuelta y les quiero mostrar cómo se ve. Entonces, ¿qué sigue? Aquí me han quedado estos puntos, entonces solamente voy a deslizar acá como corresponde según la secuencia que estamos trabajando. Entonces, ¿ahora qué sigue? Bueno, levantamos aquí con 2 cadenas, 1 y 2. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que en este punto alto que está allí solo, ahí lo vamos a agarrar en relieve de esta manera y vamos a hacer allí 3 puntos relieves. Allí en donde está ese punto alto. Ok, así se tiene que ver. Entonces agarramos una lazada y contamos 1, 2. Allí en ese 2 tejemos un punto alto solo. Lazada, contamos 1, 2, tenemos el punto alto solo. Allí vamos a hacer 3 puntos relieves. 1, 2 y 3. Aquí en este segundo punto, allí tejemos un punto alto solo. Lazada, tenemos aquí el punto solo, allí tejemos 3 puntos altos relieves. Y así es como vamos a tejer por toda la vuelta. Miren, ahí está. Donde están los puntos solos, allí tejemos 3 puntos relieves. Y acá donde están estos 3 puntos, siempre en el segundo es donde vamos a hacer el punto solo. ¿Sí? Acá punto solo, acá 3 puntos relieves. Entonces se tiene que ver así, así que vamos a continuar. Ok, amigos y amigas, ya terminamos esta segunda vuelta y así es como se ve. Entonces vamos a levantar aquí con unas 2 cadenas.
Entonces lo que vamos a hacer es que voy a agarrar una lazada y fíjense, aquí están las cadenas y este punto solo. Bueno, miren lo que yo voy a hacer. Voy a agarrar ese punto y este de acá, la cadenita, y voy a tejer allí 3 puntos relieves. Así. Ahí está, perfecto. Entonces, este punto, o sea, 1, 2, allí hacemos un punto alto. Y vamos a seguir siempre con la misma secuencia. Entonces, vamos a agarrar una lazada y aquí tenemos este punto solo. Allí vamos a hacer 3 puntos relieves. Allí en ese espacio. Lazada, aquí en este grupito de 3, el segundo, ahí tejemos un punto alto. De manera, amigos, que esta va a ser la secuencia que vamos a tener por toda la vuelta. O sea, todas las vueltas siempre va a ser lo mismo. Vamos a continuar. Ahora, ¿hasta dónde vamos a tejer siguiendo esta secuencia? Bueno, en nuestro caso vamos a tejer hasta tener unos 15 centímetros, que es la medida que necesitamos nosotros. Pueden ser 15, 16 centímetros. Por acá en la pantalla te voy a dejar una lista de diferentes medidas para que sepas hasta dónde vas a tejer en altura para otras tallas. Así que continuemos. Muy bien, amigos y amigas, aquí ya hemos avanzado con todas las vueltas, ya tenemos aquí aproximadamente 15 a 16 centímetros. Ahora vamos a empezar a hacer disminuciones. Las disminuciones van a ser siguiendo la misma secuencia, solo que en vez de hacer, solo que ahora ya no vamos a hacer 3 puntos, sino solo 2. Ok, tenemos aquí un punto solo, bueno, entonces allí vamos a hacer un punto relieve y otro punto relieve. Ahí está. Ahora, lazada, aquí tenemos un punto, ¿verdad? Lazada, aquí tenemos el punto alto, allí vamos a hacer es 2 puntos relieves, 2 nada más. Aquí tenemos para hacer un punto alto. El que sigue van a ser 2 puntos relieves y esta será la secuencia que vamos a seguir. Entonces hacen esta vuelta, terminan, deslizan y luego hacen otra exactamente igual, que sería tejiendo 2 puntos y donde está el 1 pues ahí tejen uno solo. Así que continuemos. Muy bien, amigos y amigas, ya terminamos estas 2 vueltas con disminución. Ahora para finiquitar vamos a hacer unas disminuciones pero solamente con puntos bajos. Miren, solamente vamos a hacer aquí una cadena. Entonces acá yo me voy a posicionar allí, saco y me voy a pasar a la siguiente, al siguiente punto alto. Y allí voy a cerrar. Esta es una disminución. Entonces hago aquí un punto bajo y en la siguiente una disminución. Así, tenemos 3 y pasamos por esos 3. Punto bajo, disminución. Punto bajo y disminución. Entonces así vamos a ir continuando hasta que ya el gorrito quede cerradito. Así que continuemos. Como pueden ver, hicimos solamente 2 vueltas de disminución de puntos bajos. Ahora ya, bueno, este es el hoyito. Ya aquí no quiero tejer más porque ya tengo la altura que necesito, que serían 20 centímetros. Entonces lo que voy a hacer es que acá voy a cortar. Aquí voy a asegurar de esta manera. Y ahora voy a enhebrar mi aguja lanera. Y voy a empezar a coser por todo este borde de arribita en forma de zigzag. Así voy a continuar para que quede bien cerrado mi hoyito. Ahí está. Una vez que queda así de cerradito, entonces voy a pasar por arribita con mi aguja lanera muchas veces para tratar de asegurar ese hoyito y que no se vaya a abrir. Entonces voy a cortar y aquí ya es como quedaría esta parte del gorrito. Miren, así es como se ve. Entonces ahora voy a poner el pompón.
Aquí ya tenemos nuestro pompón. Miren, este es el pompón, ya está terminado. Si tú quieres tejer un pompón así de hermoso y no sabes cómo hacerlo, yo tengo un video paso a paso donde te lo enseño a hacer muy fácil y con materiales que tienes en casa. Te voy a dejar el video en el primer comentario fijado o en la descripción. Así que ya sabes, puedes picarle y te va a llevar al video del pompón. Así que pues bueno, vamos a colocar el pompón. Yo lo que hago es que me posiciono acá con mi gancho. Por un ladito del hoyito voy a salir. ¿Sí? Puede ser por aquí. Entonces paso una de las dos hebras. Y por el otro lado, o sea, puede ser por aquí, paso la otra hebra. Y ya está. Entonces, miren. Entonces lo que voy a hacer es que acá voy a hacer un nudito para que quede bien aseguradito. Y ahora cortamos. Muy bien, amigos y amigas, ya tenemos el pompón fijadito. También aquí ya colocamos nuestra marca. Así que de esta manera es como quedaría este tutorial, el final de este gorrito. Espero de verdad que les haya gustado mucho este video, que lo hayan disfrutado tanto como yo y que se animen a realizarlo. Si lo vas a hacer, estaría súper interesante que me dejaras en los comentarios de qué color lo vas a tejer. Así que nos vemos hasta una siguiente oportunidad. ¡Chao!